a preguntarle a las personas que estaban en la calle, ¿qué es lo que está usted haciendo? La respuesta habría sido, estoy rechazando la forma política que existe en Chile hoy día. Del mismo modo que yo me imagino que si uno se hubiera puesto el 14 de julio de 1789 a la entrada de la Bastilla en París, ¿no? La toma de la Bastilla fue lo que fue la chispa de la Revolución Francesa. Si uno se hubiera puesto a la entrada de la Bastilla a preguntar a las personas que iban entrando a tomársela qué estaban haciendo, es bien poco probable que esas personas hubieran dicho estamos actuando para cambiar el curso político de la historia de Occidente. No, o sea, nótese la explicación que el individuo da de su acción individual de salir a la calle no tiene por qué ser la interpretación política de lo que la suma de la acción de la suma de individuos significa. Yo creo que esto, entonces, el estallido fue el pueblo saliendo a la calle a decir no a la forma política. Yo caracterizaría el estallido mismo como el momento de negatividad, precisamente por esta idea, porque el sentido político del estallido es no. No a la forma política, no a la constitución, no al modelo neoliberal, no más abuso, no más AFP, no a la clase política, etc. Y como resultado de esa irrupción del pueblo que niega, que rechaza la forma política vigente hasta ese momento, bueno, yo creo que esa forma política caducó, o sea, se acabó. Eh, eh, y por eso, desde entonces, la política ha sido tan extraordinariamente, ¿cómo decirlo?, procelosa. Ve usted, el tipo de cosas que ha pasado en la política desde el 18 de octubre para adelante. Se hizo posible, menos de un mes después, un plebiscito que había sido imposible por 30 años. Llevábamos cuánto tiempo discutiendo sobre la posibilidad de un plebiscito constituyente. Y se hizo posible con una facilidad extraordinaria. No había pasado un mes desde el estallido y ya tenía fecha un plebiscito constituyente y tenía fecha una decisión, el inicio de funcionamiento de una convención constitucional o en su caso convención mixta, que era posible también al principio, pero que iba a decidir desde una hoja en blanco. Eh, eh, y empezaron a pasar cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, la presión social logró cuestiones que antes no se habían logrado. Es decir, ante el hecho de que la convención se iba a elegir como la Cámara de Diputados, el movimiento feminista logró paridad. Ante el hecho de que no iba a haber escaños reservados, se logró que hubiera escaños reservados. Ante el hecho de que no iba a haber participación de independientes, se logró que se cambiaran las reglas sobre independientes. Ante el hecho de que había una demanda, una necesidad social, se logró el retiro del 10%. Todas esas cosas eran parte de una política que nosotros no conocíamos antes del 18 de octubre. La idea de que estas demandas tenían un efecto tan inmediato en lograr que las decisiones institucionales respondieran a ellas, es parte de lo que significa, de las consecuencias de una forma política que ya no tiene ninguna legitimidad, que está por eso caduca, y que entonces tiene que reaccionar de la manera que puede para tratar de mantenerse a flote. El momento de la negatividad, el momento de la caducidad de esa forma política, que es el 18 de octubre, no es algo que pasa porque sí, por cierto. Por eso yo decía, es un momento en un proceso largo. Y ese proceso largo es un proceso, creo yo, progresivo de deslegitimación de la forma política que fue rechazada el 18 de octubre. De la forma política, ya lo he dicho, ¿no? De la cultura política, de la institucionalidad política, a eso me refiero. Y yo creo que ese proceso largo es consecuencia del hecho de que, por lo menos desde el año 2006, cuando irrumpe el movimiento secundario que la prensa llamó pingüino, demandando la derogación de la LOCE y el fin de la educación de mercado, fin al lucro en la educación, y que es el primer movimiento que irrumpe con fuerza como para cambiar la agenda política en una materia importante. Desde ese momento uno puede observar una demanda social de transformación del modelo neoliberal que se manifiesta de distintas maneras. 2006, educación escolar; 2011, Hidroaicén primero y después el movimiento estudiantil universitario; 2016, no más AFP; 2018, mayo feminista, y por supuesto otras cuestiones entre medio, los estallidos locales en Freirina, en Aysén, etc.
Entonces uno puede observar una demanda social de transformación del modelo neoliberal que no tiene efecto institucional alguno. Y eso lo que va produciendo desde el lado de la ciudadanía es una creciente conciencia de que la política institucional, esa forma política, no existe para canalizar las demandas ciudadanas. No está atenta a los intereses de la sociedad para realizarlos. Está mucho más atenta a otros intereses. Por ejemplo, los intereses del poder económico o los intereses de la propia, entre comillas, clase política. Y eso es lo que va produciendo en esos años que van desde el 2006 en adelante, es una progresiva deslegitimación institucional, que estalla el 2019, el 18 de octubre. Entonces, el 18 de octubre, como yo les decía, es el momento en que se desahucia esa forma política, que es el momento final de un proceso largo de deslegitimación institucional, y por eso lo que hoy día es clarísimo es que estamos viviendo, que la forma institucional bajo la cual estamos viviendo está totalmente deslegitimada, tan deslegitimada que se vino al suelo, en el sentido de que va a haber una nueva constitución, etc. Yo pongo, vean ustedes, observen también el resultado del plebiscito. El 80% le dijo que no a los parlamentarios. La composición de la Convención Constitucional. Los 2 escaños que sacó uno de los partidos más importantes en los últimos 30 años, la democracia cristiana, los 2 escaños que sacó en la Convención Constitucional el Partido por la Democracia. La derecha que hacía cálculos de que iba a estar sobre el tercio y estaba preparándose para ordenar a sus huestes de modo tal de mantener disciplinado ese tercio y poder usarlo como bloqueo, estuvo lejos de obtener el tercio. Y los independientes tuvieron una representación extraordinaria. De nuevo, aquí, ¿qué es lo que hay? Una manifestación del hecho de que la forma política tradicional ha caducado. Y eso entonces nos lleva al proceso constituyente, y con esto termino. Porque el proceso constituyente, por lo menos la fase de ese proceso que empieza con la instalación de la Convención Constitucional, es el paso del momento de la negatividad, no a la forma política anterior, a la positividad, sí a una nueva forma política. Porque la nueva Constitución es una decisión sobre esa nueva forma política. Y bueno, aquí hay mucho que hablar, pero yo prefiero que en cuanto al proceso constituyente hablemos guiados por las preguntas de ustedes, más que por las ideas que yo tengo en la cabeza. Pero solamente me permitiría decir una cosa. Como resultado de esto que hemos estado hablando, en particular como resultado del hecho de que el cálculo que quienes defendieron por 30 años la Constitución actual, o la Constitución que caducó el 18 de octubre, y que sigue formalmente vigente, pero que ya no tiene relevancia, que ellos, como les decía, asumían que obtendrían al menos un tercio que les iba a permitir un veto unilateral. Y no lo obtuvieron. Y entonces la discusión constituyente es una discusión que se va a dar en condiciones totalmente nuevas para nosotros. Totalmente nuevas en toda nuestra experiencia política de los últimos 30 años, que es la que importa, porque también uno podría decir de los últimos 50 años, evidentemente, pero lo que importa es de los últimos 30 años. Nunca hemos estado en condiciones de tener una discusión y decisión política que no esté sujeta al veto unilateral de alguien. Durante los últimos 30 años, todas las discusiones políticas han estado sujetas a ese veto, de modo que si fundamentalmente quienes fueron los herederos políticos de la dictadura militar no querían discutir algo o no estaban dispuestos a algo, ellos simplemente decían, esto queda fuera de la discusión. Y de hecho quedaba fuera de la discusión. Y entonces para poder avanzar era necesario obtener su consentimiento. Ahora, en la Convención Constitucional, ningún grupo va a estar en esa posición. Nadie va a poder decir esto no, de modo tal que eso quede vetado. El que vete o el que pretenda, en vez de vetar, en vez de impedir el avance, se va a quedar él mismo, ese mismo grupo, afuera, porque los demás van a seguir avanzando o podrán seguir avanzando. Eso, una discusión política importante que no está sujeta al veto unilateral alguno, es una condición de discusión y decisión política que para nosotros es ignota, no la conocemos. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar?
cuando discutamos y decidamos en esas condiciones. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que vamos a descubrir de que es posible una política genuinamente democrática, es decir, una política que no está sujeta al veto unilateral de nadie. Y que ese ejercicio nos va a llevar a una forma política que esté, a diferencia de la que ya caducó, legitimada. Y que esté legitimada porque logre ser vista por el pueblo, por los ciudadanos y ciudadanas, como la medida de su poder. Como que la política institucional existe para realizar las demandas ciudadanas. Que si hay una demanda ciudadana para terminar con las AFP, por ejemplo, y si esa demanda ciudadana se expresa de la manera que corresponda, entonces las AFP se acaban. De modo tal que los ciudadanos y ciudadanas puedan decir, mire, las AFP se acabaron porque se dictó la ley tanto, pero en realidad la decisión de acabar con ellas fue nuestra. Y la política se encargó de ponerla en práctica. Eso, creo yo, es lo que no es parte o no fue parte de la experiencia democrática de los últimos 30 años. Ver a las decisiones públicas como decisiones nuestras. Y eso es lo que yo creo que la forma política que cree la nueva Constitución va a permitir. Y de ese modo va a crear una forma política legitimada. Esa es mi posición en general, optimismo respecto del proceso constituyente. Creo que el proceso constituyente va a ser una oportunidad, como les digo, única, una discusión que no hemos tenido y que va a llevar a buenos resultados. Gracias. Hola Fernando, mi nombre es Manuel Silva y quiero hacer una pregunta. Pensando en todas las propuestas que hoy en día serán planteadas en el proceso constituyente, ¿cuál cree usted que es la más necesaria y urgente según sus ideales como representante del proceso? Muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo creo que, nótese, tu pregunta es por la más necesaria y urgente, no la única importante. Así que lo que voy a responder es eso, ¿no? ¿Cuál es la que yo creo que es decisiva en términos de que si no se logra, el proceso constituyente va a haber sido un proceso frustrado? Sí, eso mismo. Eso no quiere decir que es la única importante. Hay muchas otras cosas importantes. Pero yo creo, por lo que acabo de decir, que la nueva constitución es la respuesta a este problema, el problema con que quedamos, dada el rechazo, el desahucio de la forma política que existía. El problema es, nos quedamos sin una forma política legitimada. Y yo creo que eso se ha notado clarísimamente, como ya les dije, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en las incapacidades de acción del gobierno en la pandemia. Pero en fin, yo creo entonces que lo que va a hacer la diferencia entre que la nueva constitución sea una realidad o no, es que logre configurar una forma política distinta, una forma política democrática que las personas puedan ver como la medida de su poder y no como la constitución actual, que la ven como la medida de la negación de su poder. Perdón. Yo creo que esa es la cuestión central. Por supuesto, hay muchas otras cosas, pero si no se constituye, si no se configura una forma política distinta y legitimada, entonces la crisis que tenemos no se va a solucionar, porque la crisis que tenemos es consecuencia de que no tenemos una forma política legitimada. Y si esa crisis no se soluciona, entonces se va a seguir profundizando. Y si se sigue profundizando, bueno, va a haber algún nuevo estallido en algún momento. En fin, y el problema continuará. Entonces, la creación de esa forma política nueva, legitimada, es la cuestión central. Y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con una forma política que le dé realidad al principio democrático. El principio democrático, su contenido fundamental es que el poder institucional actúa en representación del pueblo. Yo creo que esa idea de representación hoy día es vista como un engaño, ¿no? Representación, lo que significa la representación hoy día en la experiencia de las personas es que hay otros que se declaran representantes de uno y esos otros hacen lo que quieren, sirven los intereses que quieren, pero no los propios, no los de uno, no los del representado. Entonces, la representación significa exclusión, creo yo, en los hechos. Así es vivida la representación.
Y eso, por cierto, es la negación de la idea democrática. La representación ha de significar inclusión. O sea, que el otro sea mi representante quiere decir que cuando el otro actúa, yo estoy actuando, representado por él. Pero esa idea de que cuando nuestros representantes actúan, eh, somos nosotros los que estamos actuando, yo creo que esa idea es la que hoy día no tiene ninguna realidad en la experiencia. Y yo creo que es fundamental que la nueva Constitución cree una forma política que le dé realidad a esa idea. Y por eso yo ponía el ejemplo de la AFP. Si nosotros, a través de los mecanismos, eligiendo al gobierno que tiene el programa respectivo, decidimos que se van a acabar de las AFP, entonces el poder institucional lo que va a hacer acabar con las AFP, para que nosotros podamos decir, ven, nosotros decidimos que se acabara con la AFP y ellos, los representantes, a nombre nuestro, lo hicieron, pero la decisión fue nuestra. Y eso con la educación, con los carabineros, con la descentralización, que las decisiones que se toman institucionalmente puedan ser vistas por los ciudadanos y ciudadanas como sus decisiones. Yo creo que esa es la cuestión central. Y claro, hay una serie de cuestiones de cómo se hace eso, y ahí se discutirá sobre si es mejor un régimen parlamentario o un régimen presidencial, o un Congreso unicameral o bicameral, y cuáles son las formas del procedimiento legislativo, pero yo diría que ese es el norte. Hacia allá tiene que llevar la Constitución, hacia la creación de una forma política en la cual los ciudadanos y las ciudadanas puedan ver la política institucional como la medida en que ellos están empoderados para tomar decisiones, a través de sus representantes y a través de las formas participativas que corresponda, pero son decisiones de la ciudadanía, del pueblo, que la política institucional existe para realizar. Hola Fernando. Yo soy Fernando también, Fernando Soto. Y yo le quería preguntar sobre, yo leí que usted está a favor del voto obligatorio. Y si yo considero que si el voto fuese obligatorio, ¿no debería también el Estado debería dar a toda la gente un hogar o vivienda para que tenga las condiciones para poder votar? A ver, tengo un problema. ¿Me pueden dar 15 segundos, por favor? Sí, sin ningún problema. Mil disculpas. A ver, yo creo las dos cosas que tú dices, Fernando. Yo creo que el voto debe ser obligatorio y que hay ciertos derechos sociales que son obligación del Estado asegurar. Y que esos derechos sociales, diría yo, deben ser entendidos como asegurando las condiciones materiales de la libertad. Porque la libertad supone ciertas condiciones materiales para su ejercicio, como tu pregunta supone, creo yo correctamente, y como todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a igual libertad, entonces tienen derecho a que esas condiciones materiales sean satisfechas de un modo adecuado. Ahora, aun cuando yo creo las dos cosas que tú dices, yo no creo que estén vinculadas en el sentido que tu pregunta supone. Eh, yo creo que la obligatoriedad del voto se sigue. A ver, no creo que uno tenga, no creo que haya un argumento para mostrar que el voto debe en todos los casos ser obligatorio. Por supuesto que sería mejor, en principio, que el voto pudiera ser voluntario y que eso significara una gran participación de personas que están políticamente motivadas. Entonces, la cuestión no es si el voto debe ser voluntario por razones de principio, o, perdón, debe ser obligatorio por razones de principio. La cuestión es, ¿es razonable discutir la obligatoriedad del voto o obligar, digamos, la regla que obliga a votar? Es una regla que constituye una interferencia inaceptable en la libertad de las personas.
Yo creo que no es una interferencia inaceptable en la voluntad, en la libertad de las personas. Creo que es parte de... Creo que hay un interés de todos en que todos votemos. Yo creo que el que vota, el sentido del voto no es darle a cada uno una posibilidad para defender sus propios intereses particulares. Porque claro, si fuera solo eso, si fuera una cuestión de que cada uno tiene una herramienta más para defender sus propios intereses particulares, entonces lo razonable es que cada uno decida si la usa o no la usa. Porque si se trata de defender sus intereses particulares, cada uno verá cómo lo hace. Yo creo que no es esa la comprensión democrática del voto. El voto es la contribución de cada uno a formar una voluntad común. Y en ese sentido, mientras más participación haya, más garantía o más probabilidad hay que esa voluntad sea efectivamente común. Y que esa voluntad sea efectivamente común es lo que es bueno para todos desde el punto de vista de la legitimación democrática. Por lo tanto, yo creo que hay un argumento para decir, a todos nos interesa que todos votemos, y entonces es razonable que decidamos políticamente de modo de hacer que todos participemos, incluida la obligatoriedad del voto en su caso. Y por eso yo creo que el voto, que se justifica que el voto sea obligatorio, yo creo que fue una pésima idea hacer el voto voluntario. Yo lo dije desde el primer momento, durante esa discusión, precisamente por esto, porque yo creo que la idea de voto voluntario tiene detrás el supuesto de que el voto es una cuestión de interés individual, de que el voto es una herramienta que la ley le da a cada uno para que cada uno vea cómo mejor protege sus intereses. Y yo creo que esa es una comprensión inaceptable del sentido de votar. Y por cierto, con el mismo argumento de la mejor, de la mejor contribución, o el mismo argumento de la mejor contribución a la formación de una voluntad común, es el argumento que asegura o lleva a asegurar derechos sociales como las condiciones materiales de la libertad. Porque si lo que queremos es ciudadanos y ciudadanas libres que contribuyan a formar una voluntad común que entonces sea colectivamente libre, esa voluntad común será nuestro ejercicio de libertad. Entonces, por supuesto, se supone que todos tienen igual libertad y esa igual libertad se manifiesta. O sea, supone que todos tienen satisfechas las condiciones materiales de la libertad. Y los derechos sociales son una manera de asegurar las condiciones materiales de la libertad. De modo que yo creo que, aunque yo no los veo como conectados en el sentido de que mientras no haya derechos sociales no puede haber voto obligatorio, o sea, en ese sentido no creo que uno sea el presupuesto habilitante del otro, sí creo que las dos cuestiones van en la misma dirección. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Soy Manuel Navarro y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le parece la posibilidad de que esta vez, históricamente, la Constitución va a ser redactada a base de una asamblea constituyente y no va a ser redactada ni por la élite económica ni política de este país? Me parece que es una oportunidad histórica, creo que nunca ha ocurrido en Chile, nunca en Chile la democracia le ha dado las reglas a la democracia, creo que es algo que bien puede cambiar nuestra convivencia política. Eh, Creo que además se va a hacer en un contexto, como yo ya expliqué, en que nadie va a tener un veto unilateral, eso nos va a obligar a tener una conversación de adultos. Um, eh, de adultos en el sentido, una conversación de personas que se hacen responsables de su propio destino. La responsabilidad por nuestro destino está en todos nosotros, en la convención, en los 155 de la convención, pero también en los que no están en la convención, porque el proceso constituyente no es solamente una cuestión de lo que ocurra entre los 155, también va a estar expuesto a las demandas y presiones que van a surgir de la sociedad. Entonces creo que es la primera vez, es así de simple, es la primera vez que nosotros, los chilenos y chilenas, vamos a poder discutir y decidir sobre nuestro propio futuro. Y en ese sentido, bueno, creo que es una oportunidad histórica y como decía antes, que bien puede cambiar la manera en que entendemos nuestra convivencia política hacia una manera más horizontal, más democrática, más inclusiva, etc.
Muchas gracias. Mi nombre es Florencia Andrade, alumna del cuarto medio A, y mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar que la nueva Constitución se preste para tergiversaciones o interpretaciones que nuevamente velen por el privilegio de unos pocos? Florencia, yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque lleva a una cuestión que es de máxima importancia y que no suele estar destacada en la discusión constituyente. Porque, claro, lo que pasa es que cuando discutimos sobre el proceso constituyente, teniendo este proceso encima, ¿no? La convención y la discusión sobre la convención, y que va a terminar en un año más con un plebiscito, y es la adopción de un nuevo texto. Entonces, la magnitud del proceso constituyente mismo es tan grande que hay la tentación de ver al proceso constituyente como la oportunidad para decidir, para librar y ojalá ganar todas las batallas importantes. Pero así no funcionan las cosas, porque al día siguiente de la nueva constitución, cuando la nueva constitución entre en rigor y la vieja constitución sea derogada, no es que se acaba la política, al contrario, empieza la política bajo la nueva constitución. Y va a seguir habiendo diferencias políticas, va a seguir habiendo, si me lo permiten decirlo así, va a seguir habiendo izquierda y derecha, va a seguir habiendo quienes creen que es importante que haya más derechos sociales y quienes creen que es importante que haya más mercado. Va a seguir habiendo quienes creen que es importante que el sistema tributario sea más redistributivo y otros que creen que es importante bajar el impuesto a los más ricos para que generen más riqueza. Va a seguir habiendo quienes son partidarios de más protección laboral y menos protección laboral. Todas esas cuestiones van a seguir existiendo. Y entonces las promesas de la nueva Constitución, o mejor dicho, la nueva Constitución, por cierto, va a cambiar algunas de esas cosas. Hoy día, la negociación colectiva por rama de actividad es tratada como si fuera inconstitucional. Yo espero que con la nueva Constitución eso sea una posibilidad real. Entonces, la nueva Constitución va a cambiar los términos de la política que empieza al día siguiente de la nueva Constitución, porque va a crear una nueva forma política. Y es esa forma política la que va a tener la responsabilidad de realizar las promesas de la nueva Constitución. Precisamente evitar que pase lo que tú dices, ¿no? Que la nueva Constitución no sea capturada por grupos de interés que la interpretan o la tergiversan en favor de sus propios, de sus propios intereses, etc. ¿De qué va a depender eso? De si la política democrática constituida por la nueva Constitución logra actuar de modo de impedir que eso ocurra. Entonces, cuando discutimos sobre la nueva Constitución, tenemos que pensar que la nueva Constitución es importante por lo que la nueva Constitución va a por su contenido, y en ese sentido, claro, el proceso constituyente se juega en parte en el proceso constituyente mismo, en lo que se logre en el proceso, durante ese año de discusión, decisión, etc. Pero que el proceso constituyente también se va a seguir jugando en la política del día siguiente. Porque, por ejemplo, yo espero que la nueva Constitución haga de la educación un derecho social. Pero la educación no se va a transformar en un derecho social por el solo hecho de que la Constitución lo diga. La nueva Constitución lo diga así, ¿no? Eso va a ser habilitante para que después el sistema educacional se reorganice como corresponde a un derecho social. Pero esa reorganización no va a ser una cuestión que va a ser directamente la constituyente. Eso es una cuestión que va a quedar para la política del día después. Claro, una política que va a actuar en condiciones distintas a la Constitución vigente. Por cierto, ese es todo el punto. Pero va a ser la política la que se va a encargar de realizar esa promesa. La promesa de que la salud, la educación, la seguridad social van a ser derechos sociales, y eso supone reorganizar los sistemas de salud, de educación, de seguridad social. La promesa de que el agua va a dejar de ser privada, eso supone un nuevo código de aguas. En fin, la política del día siguiente va a estar a cargo de la realización de las promesas de la nueva Constitución. Y por eso es muy importante en el proceso constituyente tener presente que no es el caso, que todo lo que es importante se va a discutir y decidir en el proceso constituyente mismo. Porque en lo que venga después se va a jugar la realidad de la nueva Constitución. Es decir, la respuesta a tu pregunta, cómo evitar que la nueva Constitución sea capturada, etc. Y eso va, y la capacidad de la política del día siguiente a la nueva Constitución para evitar que ocurra eso, va a depender de su legitimidad. Por supuesto, una política legitimada ante la ciudadanía tiene más capacidad de enfrentarse a los poderes fácticos y de actuar para realizar las promesas.
Es muy, creo yo, muy, muy importante entender que la nueva constitución no se juega totalmente en el proceso constituyente, sino también en la política por venir. Gracias. Hola, yo soy Daniela Mena. Mi pregunta es como que en su vida de campaña dice que usted cree en la política es portar la esperanza y es la mejor forma de cambiar principalmente la vida de todos y todas. Y viéndolo así nos está como pintando más la política de una manera más bonita y como en Chile en verdad como que eso no es así, siendo que la política, como dijo, está muy desprestigiada. Entonces, usted como constituyente y representante político, ¿qué espera desarrollar en la Carta Magna y cómo pretende financiar los proyectos sociales, educacionales, de salud y a qué parte se va a enfocar para sacar los recursos necesarios? A ver, yo efectivamente estoy de acuerdo con la parte inicial de la pregunta. Yo creo que la política es esperanza. Esperanza quiere decir no la posibilidad de que a través de la acción política va a llegar el paraíso y se van a acabar todos los problemas y vamos a ser felices. No, esperanza en el sentido de que Chile puede ser distinto, de que las cosas podemos cambiarlas para bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, que Chile tiene un sistema educacional segregado y desigual, pero que eso no tiene por qué ser así, que podemos cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? A través de la acción política. En ese sentido, la política es portadora de esperanza. Cuando la política deja de ser portadora de esperanza, cuando deja de contener la idea de que a través de ella podemos cambiar las cosas, se empieza a transformar en una actividad bien, ¿cómo decirlo de modo no demasiado duro? Pero una actividad que no merece mayor respeto. Y yo creo que eso es lo que fue ocurriendo con la política antes del 18 de octubre, la forma política que fue rechazada el 18 de octubre, que dejó de contener la idea de esperanza. Y entonces una actitud habitual que yo creo que está detrás del aumento de la abstención electoral, por ejemplo, era el desencanto, ¿no? Las personas se manifestaban desencantadas de la política, pero claro, todo el que se manifiesta hoy día desencantado es porque ayer estaba encantado. Y encantado, ¿qué quería decir? Yo lo interpreto en el sentido de, yo antes creía que actuando política, que mi contribución a la acción política, mi participación política podía contribuir a transformar las cosas en la dirección que Chile necesita, y me he dado cuenta de que no es así. Entonces, eso yo creo que es parte de la deslegitimación, del proceso de deslegitimación que yo, como le he dicho, es un proceso largo que empieza en 2006 y que estalla el 2018. ¿Qué manifiesta eso para la convención? Bueno, yo creo que las condiciones de la convención son condiciones bien distintas, porque respecto de la convención, noten ustedes, sí hay esperanza. Es decir, sí hay la idea de que a través de la convención, o de la nueva constitución, Chile puede ser distinto, y que el contenido de la nueva constitución va a reflejar lo que queremos para Chile. Y entonces yo creo que el deber de todo convencional es participar de esa discusión nacional y hacer el mejor esfuerzo por servir de vehículo a esas visiones ciudadanas sobre el Chile, sobre la forma política y los términos de la vida social que Chile necesita, para aprovechar esta primera oportunidad que tenemos de una discusión no sujeta a vetos unilaterales. Esa es una discusión que tiene que asumirse responsablemente, por cierto. Y ahí, por cierto, entrarán en la medida en que correspondan, porque parte de esa discusión será posterior, pero en la medida que correspondan cuestiones como cuáles son los derechos sociales que la Constitución debe asegurar, cómo en principio se financian esos derechos. Yo creo que la cuestión del financiamiento es una cuestión importante, pero que viene en segundo lugar. En ninguna parte, creo yo, las constituciones han primero decidido qué es lo que podían financiar y luego decidido qué es lo que podían asegurar. Funciona al revés. Primero viene la discusión de cuáles son, por ejemplo, cuáles son las condiciones materiales de la libertad, qué es lo que necesitamos asegurarnos a todos recíprocamente para que nuestra libertad común tenga sentido,
Y después nos preguntamos, bueno, ya que eso es lo que necesitamos garantizar, ¿cómo lo podemos hacer del modo más completo posible? Y llegaremos hasta donde podamos llegar, y en lo que no podamos llegar, bueno, diremos, en la medida en que vayamos avanzando, iremos completando esa dimensión. Entonces yo creo que es un error pensar que uno primero decide, por así decirlo, cuánta plata tiene, y en segundo lugar decide cuántos derechos asegura. Es al contrario, tenemos que tener una decisión, una discusión sobre cuáles son los derechos que forman parte del contenido de la ciudadanía, qué es lo que significa ser ciudadano o ciudadana, y después tendremos la discusión sobre cómo usamos los recursos que tenemos, o generamos más recursos en caso de poder hacerlo, para asegurar eso del modo más completo posible, y si no lo podemos hacer de un modo total, bueno, haremos digamos, avanzaremos en la dirección en que podamos avanzar, y cada vez que podamos hacerlo daremos un paso nuevo. Espero con eso haber respondido a la pregunta correctamente, o sea, en cuanto a su espíritu. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javiera Zúñiga, estudiante del cuarto medio C, y esta es mi pregunta. ¿Cuál cree que es el aspecto que requiere de mayor cambio en la nueva Constitución? Gracias, Javiera. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que la nueva Constitución tiene 3 pilares. Uno político, uno social y uno económico. Políticamente, lo que la nueva Constitución necesita hacer, ya lo hemos hablado algo en lo que llevamos, es configurar una institucionalidad democrática que pueda ser vista por el pueblo como la medida de su empoderamiento, ¿no? O sea, que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver que la política institucional existe para canalizar y realizar su voluntad. Y no como, y esto es un cambio considerable, porque la Constitución actual existe precisamente para lo contrario. Existe para neutralizar, existe para impedir transformaciones, existe para proteger el modelo unilateralmente impuesto por la dictadura. Entonces, ese es el primer cambio considerable, de una institucionalidad que existe para privar al pueblo, a los ciudadanos, de la posibilidad de decidir, a una institucionalidad que existe para, conforme a la lógica democrática, para habilitarlo y empoderarlo. El segundo es uno que ha estado detrás de muchas de estas manifestaciones que han venido sucediéndose desde el 2006, que es la demanda por acabar con el modelo neoliberal de Estado subsidiario y pasar a un modelo de Estado social que asegure derechos sociales. Estado subsidiario, esto es bien importante para despejar los términos, porque si uno se va a la discusión académica sobre lo que quiere decir principio de subsidiariedad, encuentra muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que el principio de subsidiariedad viene de la doctrina social de la Iglesia, y es una tercera vía entre liberalismo y socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, como les digo, todo eso es académicamente muy interesante. Pero políticamente, en Chile, Estado subsidiario ha significado Estado neoliberal, es decir, un Estado que tiene el deber fundamental de asegurar las condiciones del mercado en educación, en salud, en seguridad social, etc. Eso, creo yo, es lo que tiene que ser erradicado, en mi opinión, en la nueva Constitución. Tratándose de derechos sociales, el Estado tiene el deber de asegurar derechos sociales, de organizar la educación de modo tal que el sistema educacional esté orientado a abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, con independencia de lo que cada uno pueda pagar. A que el sistema de salud esté organizado de modo tal de atender las necesidades de todos, con independencia de lo que cada uno pueda pagar. En fin, eso, un Estado que asume la responsabilidad de realizar derechos sociales en ese sentido, es lo que, para usar los términos del constitucionalismo europeo, se llama un Estado social y democrático de derechos. Y yo espero que la nueva Constitución consagre eso, que supere, declare superado, erradicado la idea de Estado subsidiario y la reemplace por Estado social y democrático de derechos. Y tercero, creo que es importante que la Constitución le dé al Estado la posibilidad de actuar en la economía y de ese modo conducir estratégicamente el desarrollo. En los años 50, Corea del Sur decidió, o sea, los organismos internacionales decían, las ventajas comparativas de Corea del Sur estaban en la agricultura. Por lo tanto, nuestra recomendación es que Corea se dedique a la agricultura. Y los coreanos decidieron que no querían ser ese país. Es decir, no querían ser un país, el país que correspondía a una economía fundamentalmente agraria.
que querían ser un país que tenía una economía, que correspondía a una economía distinta. Pero claro, para eso era necesario actuar. Era necesario definir políticamente líneas de acción, orientación del desarrollo. Es decir, nosotros queremos un desarrollo que sea intensivo en tecnología y no de explotación agrícola. Y para eso, entonces, nosotros vamos a adoptar políticas que apunten en esa dirección, de modo que lo que va en esta dirección sea redirigido a esta otra. Eso, que el Estado pueda desarrollar una acción de orientación estratégica del desarrollo, creo yo que es una cuestión fundamental que en la Constitución actual no existe, que ha llevado a un modelo de desarrollo extractivista y rentista, que por lo demás yo creo que ha topado techo. Chile ha dejado de crecer hace ya varios años y la productividad en Chile dejó de crecer a fines del siglo pasado. Y se necesita entonces un modelo de desarrollo distinto. Yo creo que la Constitución, más que fijar ese modelo de desarrollo distinto, tiene que abrir posibilidades, y una de las posibilidades que tiene que abrir es la de que el Estado pueda actuar para orientar estratégicamente el desarrollo. Entonces, en lo político, una forma política genuinamente democrática que sea vista como habilitadora y empoderadora de la ciudadanía. En lo social, un Estado social y democrático de derechos, cuyo deber sea la realización de derechos sociales en vez del Estado subsidiario. Y en lo económico, una constitución que cree posibilidades de acción para que el Estado pueda orientar estratégicamente el desarrollo. Eso, diría yo, son los contenidos más relevantes, en mi opinión, de la nueva constitución. Gracias. Hola Fernando. Mi nombre es Esteban Hernández y mi pregunta principal, ya que nos hablaste mucho sobre el proceso, me gustaría saber un poco más sobre ti, especialmente cómo fue el proceso de creación, cómo lo es el movimiento político Fuerza Común. Ojalá nos pudieras contar un poco sobre eso. Eh, bueno, nosotros lanzamos Fuerza Común en marzo del 2020. La idea era tratar de organizarnos de modo de poder participar y de servir de un vehículo de manifestación en el proceso constituyente de parte de la fuerza que había irrumpido el 18 de octubre demandando una transformación. Nosotros buscamos que ese partido pudiera inscribirse regularmente, pero no tienen ustedes la fecha. Nosotros, eso se comenzó a principios de marzo del 2020 y la pandemia se declaró a mediados de marzo, algo así como 10 días después de que habíamos comenzado todo esto. Entonces eso nos impidió inscribirnos, pero Fuerza Común sigue adelante. Fuerza Común después tomó la decisión de entrar al Frente Amplio, así que ahora es un activo participante del Frente Amplio. Y la decisión o sea, lo que nos llevó a hacer este intento fue la convicción de que detrás de esta idea que todo el mundo repite y que es correcta, de que los partidos políticos son fundamentales para un sistema democrático, existe, detrás de esa idea hay que observar que esa idea es correcta en condiciones que hay dos cosas más que también son verdaderas hoy. Una es que los partidos políticos están totalmente deslegitimados, y dos, que la acción política, que es acción colectiva, no es acción individual, para ser eficaz necesita autoorganizarse. Entonces uno junta estas dos observaciones. Por un lado, hoy día los partidos políticos, la idea de partido político está totalmente deslegitimada. Y por otro lado, pero sin embargo, para que la acción política, en tanto acción colectiva, sea eficaz, necesita ser capaz de autoorganizarse y darse una forma de organización. Forma de organización que, claro, es lo que tradicionalmente se llama partido político. Eh, Implica que en nuestras condiciones debemos buscar nuevas formas de organización o de autoorganización. Eh, y claro, Fuerza Común fue nuestro intento en esa dirección, de buscar una forma de organización de una voluntad política en la dirección del proceso constituyente, que entonces pudiera sumarse a ese proceso y hacer su contribución. Y en eso todavía estamos.
De los que están en la casa, ¿hay alguien que necesite preguntar algo? De los que están a través de en modalidad virtual, chiquillos. Johan, ¿tú? Profe, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí. Ya. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola. Tengo una pregunta bastante simple en verdad. ¿A esto, lo que pasó el 18 de octubre, se le podría llamar estallido social? A pesar de los destrozos. Y además de la caída del PIB, que cayó como un 7%, si no mal recuerdo. ¿Esto se debería llamar así, no como revuelta criminal? Eh, por cierto, quienes defienden la forma política que fue negada ese día, eh, interpretan lo ocurrido ese día de modo de también negarle su contenido político. Y entonces eh, eh, calificarla, o sea, precisamente quienes lo llaman, y por supuesto no tengo idea, Johan, si esa es tu posición o no, y el punto no es ese, ¿no? Cada uno tiene derecho a su opinión, yo tengo la mía, la he expresado, cada uno tiene derecho a la opinión que quiera. Estoy tratando de entender la situación y para responder la pregunta. Entonces, esta idea de quienes lo llaman, dicen, no fue un estallido social, fue un estallido delictual. Yo creo que es interesante observar que lo que hace es decir, no ocurrió nada políticamente significativo ese día. Lo que ocurrió fue un fenómeno criminal que entonces debe ser reprimido conforme a las reglas ordinarias del derecho penal. Es decir, lo único que pasó el 18 de octubre es que hubo un nivel inusualmente alto de delincuencia. Yo creo que eso es una manera de negarle contenido político a lo que pasó el 18 de octubre. Y por consiguiente, como no tuvo contenido político, los efectos políticos son efectos que no se siguen de lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, esto sería una manera de decir que la interpretación que yo he dado del 18 de octubre, que el 18 de octubre el pueblo irrumpió y dijo no a la forma política previamente existente, sería una interpretación incorrecta. En fin, esa sería una posición contraria. Y entonces la pregunta es, para decidir esto, yo creo que la pregunta entonces es, ¿tuvo o no contenido político lo que ocurrió el 18 de octubre? Porque si tuvo contenido político, yo creo que llamarlo, entender que solo tiene una dimensión criminal, penal, es un error. Y si no tuvo contenido político, entender que fue la caducidad de la forma política hasta ese día, sería un error. Y entonces yo transformaría la pregunta en si ocurrió algo políticamente importante el 18 de octubre. El hecho de que ese mismo día o eso que estaba ocurriendo haya implicado acciones que consideradas individualmente eran calificadas como delito, no es decisivo. No cambia las cosas. Es decir, el hecho de que el pueblo de París, tomándose la Bastilla, haya cometido acciones delictuales, porque tomarse cárceles públicas era ilícito, no sirve para negar la existencia política de la Revolución Francesa. Yo supongo que eso es como claro. Y yo creo que es bastante innegable que el 18 de octubre políticamente cambió las cosas. Es bastante innegable que después del 18 de octubre la política empezó a funcionar de un modo distinto, en mi explicación, porque la forma política que existía hasta ese día caducó. Um, es bastante innegable que abrió posibilidades que estaban políticamente cerradas, el proceso constituyente, el plebiscito constitucional. Es bastante innegable que, visto ahora, el proceso constituyente es una consecuencia de lo que empezó a ocurrir el 18 de octubre y es una consecuencia mayúscula. Entonces yo creo que seguir insistiendo hoy que el 18 de octubre no tuvo contenido político y que entonces lo único que hay que decir, lo único interesante de decir acerca del 18 de octubre es que hubo una tasa inusualmente alta de delitos, en mi opinión, y como diría Julio César, con respeto, por cierto, es una manera de negar la realidad.
Ok, muchas gracias. Muy bien. Chiquillos, ¿queda alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Los que están en modalidad virtual. Vicente Gómez. No, ok. ¿Alguien más? ¿No? Fernando, entonces a mí no me queda más que agradecerte. La clase ha sido tremendamente interesante para los chiquillos y la verdad es que tener una persona como tú que está asumiendo una responsabilidad política con el país y con todos nosotros a modo de representante tan grande en este momento, poder tenerte aquí en la clase es realmente un lujo. Yo creo lo mismo que, y me quedo con la frase que tú dijiste, que la política es esperanza, que si hacemos las cosas mejor, tenemos la esperanza de entre todos construir un país mejor, un país más justo para todos, un país más equitativo. Y creo que en la medida en que las personas que creen en eso trabajen en esta nueva Carta Constitucional, vamos a poder avanzar como país y vamos a poder crecer en justicia, que pareciera ser que es lo que tanta falta nos hace en definitiva. Así que de verdad te agradecemos mucho el estar con nosotros hoy día. No sé si alguno de ustedes, chiquillos, quiere agregar algo más. ¿Alguien acá en la sala tiene alguna otra pregunta o no? Eso sería entonces. Muchas gracias, Fernando, por esta clase. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que estas reflexiones les hayan servido para, bueno, para pensar lo que ha estado y estará ocurriendo en Chile. Nosotros como colegio creemos que es sumamente importante en el fondo formar a los chiquillos en lo social y hacerlos reflexionar sobre los procesos que está viviendo nuestro país, y es lo que estamos tratando de hacer en este curso. Así que creo que ha sido una tremenda instancia de aprendizaje. Muy bien, feliz de haber contribuido a ellas. Muchas gracias. Aplausos. Adiós. Gracias. ¿Se fue? Ay. Chiquillos, a ver, un par de cosas. La clase fue interesante, el audio no era tan bueno, se escuchaban algunas cosas, en algunas partes no se escuchaba tan bien. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? ¿Sí? Ahora, Bastante interesante. ¿Johan? Ah, no, que fue bastante interesante. Ajá, gracias, Johan. ¿Carlito? ¿Ha pensado en hacer este tipo de charlas en Zoom? Porque usted ahí todo ese tema funciona más que... Puede ser, pero yo creo que el problema esta vez lo tenía él. Era el internet de él el que fallaba, no era lo nuestro. El sistema nuestro andaba bien. Sí, ahora, antes de que se me vayan, voy a pasar asistencia porque creo que tengo bastante gente que falta, cosa que no me hace nada de feliz, la verdad. No sé, espérense un segundito en moverse, ¿ya? No me demoro nada. Dime. Mi papá me contó de que no quiere traer a Alejandro y cuando Portón pasa a fase 3, porque lo que quiere es que vengas a una charla a un colegio, al liceo municipal, ¿Ya? y también a San Javier. Y entonces yo le preguntaba si es que le parecería bien cuando Portón pasa a fase 3 que él viniese al colegio. Ah, bueno, ahí lo conversamos, pues sería súper interesante. Porque yo planea traerlo, no virtual, sino planea presencial a... Mejor aún, mucho más interesante. Y de hecho, le preguntan si en fase 2 puede venir al colegio. Ya, pues conversémoslo. Excelente sería. Gracias. A ver, Álvarez, Asensio, Barrientos, Benítez. ¿Benítez no está? Estaba online, pero se salió. Pero sí estuvo. Sí. Cano, Chelet, Presente. Gómez, Hernández, Matus, Mena, Miller, Navarro, Niklicek. Presente, profe. Ok, Pinto. Sí, sí estaba. Piña. Aquí, profe. Sí. Rosas.
La Millaray no estaba. ¿Sí? Fernando Soto, Vicente Soto, Bioff y Zúñiga. Y en los de cuarto medio, Profe, yo estoy presente. sí, Antonia Almonacid, Presente. Florencia, la Génesis no está. Antonia Díaz, Acá, profe. Ramiro, Fuentes, Levín, Paloma, Constanza, Francisca, Carlos Rebolledo, Manuel, Paula, Presente, profe. la Francisca Wilson Presente, profe. y la Javi Zúñiga. Ok, que estén bien, chiquillos, nos vemos mañana. Chicos, mañana terminamos la prueba. La opción para terminar la prueba es solo mañana. Por lo tanto, nadie venga a decirme no pude hoy día, vengo mañana, pásame la prueba. Solo mañana. ¿Estamos claros? Muy bien. Pueden retirarse. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias, Francisco.